amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día. Usted y yo amanecimos vivos, aleluya. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito para que le adoremos. Tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Papito lindo, una vez más estamos agradecidos por tu inmenso amor, por regalarnos el privilegio de poder levantarnos, Señor, con la actitud correcta, el poder pararnos sobre nuestras extremidades y aquellos que por alguna razón de la vida carecen de ellas. Sin embargo, también se levantan con la misma actitud y quizás mucho mayor, como si las tuviesen. Padre, yo te doy gracias por el honor, por ese provocar en la vida de cada uno de nosotros, entender que la vida es mucho más profunda y por eso tu palabra nos dice que nosotros debemos de anunciar cada mañana tu misericordia. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, por aquellos que comienzan a caminar de nuevo en este glorioso evangelio. Yo los bendigo ahora, declaro bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Muy bien, mis amados hermanos, estamos agradecidos con aquellos que nos escriben, nos hablan de cómo Dios le ha ministrado a través de esta palabra, y también muy agradecidos porque tenemos muchas personas nuevas que apenas están comenzando a caminar en el evangelio. Gracias a usted por su oración, usted que ya es veterano, usted que ya conoce de la palabra. Gracias por compartir los devocionales y felicitamos a todos aquellos que han decidido unirse a esta familia de Dios y comenzar a experimentar un cambio en su vida de una manera extraordinaria. Muy bien, estamos estudiando un tema que ha sido extraordinario, que le hemos titulado Hemos sido llamados por Dios para conquistar. Esto es poderosísimo si logramos entenderlo en la profundidad y en el interés que se requiere para poder crecer en cuanto a nuestra madurez cristiana y poder ayudar a muchas personas. Entonces estamos hablando de que Dios desea que conquistemos, y estamos en el cuarto principio donde estamos aprendiendo acerca de que los valientes están dormidos. Si de pronto usted apenas comenzó a escuchar este mensaje y seguramente puede estar confundido y dice, no entiendo, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? Pues yo lo invito a que vaya a YouTube y escriba devocionales desde el corazón de Dios, y ahí está desde el estudio 1 para que usted entienda la secuencia que traemos. Entonces estamos en el principio número 4, basado en Joel capítulo 3, del versículo 9, donde la palabra dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Entonces hay un llamado de parte de Dios a través del profeta Joel, que sigue vigente, de que aunque Dios tiene valientes dentro de su reino, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero resulta que estos valientes están dormidos. Entonces no estamos hablando de un adormecimiento físico, entiéndase eso. Estamos hablando de un adormecimiento espiritual provocado por el mismo infierno, colocado por el mismo Satanás, donde le mostré ayer bíblicamente cómo en el libro de Jueces un hombre llamado Sansón, que había hecho el voto nazareo, eso lo puede leer usted, aquellos que no conocen mucho de la palabra, lo puede encontrar en Números capítulo 6, cuando alguien hacía un voto nazareo, es decir, que se consagraba un tiempo para Jehová, se consagraba a Dios por un tiempo. Entonces tenía ciertas prohibiciones, no podía tomar vino, no podía comer una cosa, no podía, incluso si se le moría la mamá o el papá o el que sea, no podía tocar un muerto, no podía contaminarse. Usted lo puede leer en Número 6, todos los detalles que da, y la clave de esto es, tenía que dejarse crecer el pelo. La clave de esto que dice Números es que se apartaba
para consagrarse a Jehová. Y esto es lo que Dios hace. Dios, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, comenzamos a santificarnos no por nuestros méritos personales, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y somos apartados para Dios. Entonces, Satanás, de una o de otra manera, es su plato preferido: hacer dormir a los consagrados, ponerlos en un letargo, en una somnolencia espiritual impresionante, donde pierdan la conexión con Dios. Y entonces les leí, para no volver a leer todo, Jueces capítulo 16 del versículo 4 hasta el 22, donde cuenta la historia que una mujer llamada Dalila comenzó a seducir a Sansón, presionándolo hasta que él le reveló cuál era el secreto. Le dijo: si a mí me cortan el pelo, no porque hubiese algún secreto en el pelo, sino porque era un voto nazareo. Era un voto de consagración a Jehová, y una vez que violaba cualquier principio se le iba a la consagración. Entonces entraba en debilidad. Entonces eso fue lo que sucedió. Cuando él se durmió en las piernas de Dalila, entonces mire lo que le aconteció. Esto habla de lo que le aconteció. Esto habla cuál es el plan satánico después de Satanás hacer lograr dormir a un consagrado. Después de que logra hacerlo dormir, el propósito es este. Está en el versículo 21. Jueces capítulo 16, versículo 21. Jueces 16, 21 revela cuál es el plan satánico. Mire lo que dice versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es decir, después de que ni él se dio cuenta que Jehová ya se había apartado de él, porque había violado el voto nazareo. Y aparte de eso, la Biblia revela que Satanás lo hizo dormir en las piernas de Dalila con la finalidad de sacarle los ojos. Espiritualmente, ¿de qué está hablando esto? De que pierda la visión del reino, de que se desenfoque en lo de Dios, que pierda la visión, atacar la visión, atacar aquello que Dios usa para que puedas ver lo sobrenatural, para que puedas ver esas dimensiones, y te saca los ojos. Mira lo que dice el mismo texto. También dice para atarte con cadenas. ¿De qué está hablando esto? De las ataduras espirituales provocadas por Satanás una vez que te hace dormir. Hay gente que incluso puede estar dentro de la misma iglesia, pero perdió la visión. No camina con la visión que Dios ha dado a ese ministerio, porque ya le quitó el enemigo. No cree. Cuando se habla en fe, cuando se habla en hablar de alguna manera exagerada, porque alguien dijo: dime el tamaño de tus sueños y yo te diré el tamaño de tu Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, tú aprendes a ser visionario, tú aprendes a hablar el lenguaje del reino, llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios no tiene ningún problema de que tú pidas en grande. Y qué cosa más grande que ver las almas rendidas al Señor cuando comienzas a clamar por tu territorio. Se necesita gente que tenga visión. Luego dice: te ató con cadenas, o sea, te coloca ataduras espirituales que aunque estés en la iglesia, estás luchando con esas ataduras. Ay, es que yo no siento la presencia de Dios, es que yo no siento nada, es que ustedes no saben cómo yo estoy, porque eso es lo que hace el enemigo después de... Este es un proceso donde te hace dormir. Y hay muchas Dalilas espiritualmente por ahí rondando, y no estoy hablando específicamente de la mujer, estoy hablando de las circunstancias, de cualquier pecado preferido. Es decir, una Dalila puede ser la adicción a la pornografía.
Una Dalila puede ser la adición quizás a las mentiras, al chisme, a la brujería, a que te lean las cartas, a que te lean la mano, a que te lean el tabaco, la duda. Esa puede ser una Dalila y hacerte dormir el enemigo ahí para que pierdas la visión y no mires la palabra. Entonces son ataduras que la Biblia misma llama en Ezequiel 13:18 vendas mágicas. ¿Se acuerda cuando el salmista David también en el capítulo 18 del libro de los Salmos dijo: me han rodeado ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron? Imagínese en este tiempo de COVID-19 y de Omicron, cuántas ataduras espirituales de miedo, de inseguridad, de desconfianza, de amargura puso Satanás en la vida de muchas personas. Y les generó de alguna manera mucho miedo. Entonces, porque Satanás quiere encadenarte. También tenemos una figura espiritual. Cuando Lázaro resucitó, dice que Lázaro salió vendado las manos, vendado el rostro, vendado los pies. Después de haber resucitado, Jesús soltó una palabra y dijo: desatadle y dejarle ir. O sea, hay gente que puede estar en Cristo resucitado, pero todavía con ataduras espirituales. Porque Satanás ha provocado el adormecimiento espiritual que la persona comienza, aún estando dentro del reino de Dios, atado. Entonces Dios quiere liberarte. Luego dice, más adelante, que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, también no solo lo encadena, sino que lo encarcela para sacarlo del propósito de Dios. ¿Cuáles son las cárceles? Imagínese una persona en amargura. ¿No le parece una cárcel tremenda? Alguien que esté viviendo una depresión terrible. Alguien que no quiera soltar el perdón. Alguien que no quiera perdonar. ¿No le parece a usted una prisión enorme que la persona no sabe qué hacer? Yo no estoy demeritando quizás lo que te hicieron, el dolor, y yo sé de lo que te estoy hablando porque yo lo viví. Yo sé lo duro que es perdonar, porque muchos han escuchado mi testimonio, pero como tenemos tanta gente nueva, a mí me mataron a mi papá y a mi hermano en mi propia casa, en la casa de mi papá. Llegaron hasta allá, mataron a mi papá, mataron a mi hermano. Para mí fue muy duro perdonar, extremadamente duro. Entonces Satanás te quiere encarcelarte, no solo sacarte los ojos, sino ponerte ataduras espirituales y encarcelarte para sacarte del propósito de Dios. Así que el adormecimiento espiritual provocado por Satanás tiene el fin de que no escuches, obviamente, la voz de Dios. Y esto es gravísimo. Así que mañana continuamos para hablar un poquitico más acerca del adormecimiento espiritual, que yo sé que ahora mismo Dios está liberando la vida de muchos y rompiendo muchas cadenas ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.